Algunas veces, bueno, seguimos aprendiendo y corrigiéndonos, pero algunas veces nosotros decimos expresiones tales como Dios ha sido bueno conmigo, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho eso? Solo yo. Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ama mucho a mí. ¿Será válido eso? ¿Usted cree que es válido? Dios es bueno conmigo, Dios me ama a mí. Seguimos aprendiendo, ¿verdad? Seguimos entendiendo, creciendo en el entendimiento, porque lo que tenía que ocurrir ya ocurrió. Lo que tenía que pasar ya pasó. Lo que antes era promesa, ahora ya es cumplimiento. Nosotros no estamos en espera de que sucedan cosas, de que nos pasen cosas, sino de que se manifieste lo que ya ocurrió. Y todo lo que ocurrió fue en una persona, en Cristo Jesús. Así que entonces, Dios es bueno conmigo tiene una connotación, o Dios me ama mucho a mí, ¿verdad? Eso habla más de mí que de Él. Porque cuando yo digo que Dios ha sido bueno conmigo, es que con otros no ha sido bueno, ¿verdad? Entonces significa que Dios es bueno con algunos, pero no es bueno con otros. Y la Escritura dice que Él no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios no tiene que ver con nosotros, como el amor de Dios tampoco tiene que ver con nosotros. Porque Dios sigue amando a los que están en el infierno. Amén. Y si están en el infierno, ¿y por qué si Dios los ama están en el infierno? Es una pregunta que muchos, al no entender, se hacen. Y es importante comprenderlo. Las personas no van al infierno porque Dios no los amó. Amén. Porque el amor de Dios no tiene que ver con nosotros. Por eso no podemos decir Dios ha sido bueno conmigo. Dios es bueno porque Él es bueno, independientemente de quien yo sea, ¿verdad? Dios me ama porque Él es amor, independientemente de si yo merezca el amor. Por eso es que Dios ama al peor de los delincuentes, al peor, y ahí es donde nosotros ya no entramos, porque nosotros no amamos a cualquiera. Nosotros decimos, qué desgraciado ese, qué parto, ¿verdad? ¿Sí? Y usted dice, pero ¿cómo Dios lo tiene vivo? Yo ya lo hubiera cortado. Gracias a Dios que no soy Dios. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde tenemos que comprender que la bondad, como aquel canto, ¿cómo es? El de la bondad de Dios, ¿cuál es, Jeremías? La bondad de Dios, ¿cómo es? La bondad de Dios se llama. La bondad de Dios se llama. ¿Han oído ese canto? ¿Qué se llama, verdad? La bondad de Dios. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo dice? En inglés eso. No. Quiero en español. Sí, dice, vamos a ver, mi existir en tus manos está, pero que se escuche desde el momento. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos estás, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Ahí es donde dice, En mi vida ha sido bueno, ¿verdad?
has sido tan fiel con mi ser, con cada viento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios. Bueno, ahí. Me has guiado por el fuego. Ok. El problema es que estamos como poniéndonos en una posición en la que Dios es bueno con nosotros, pero la bondad de Dios es independiente de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros decimos que Dios es bueno cuando nos pasa algo bueno, ¿no es cierto? Cuando nos pasa algo bueno a nosotros, pero si le pasa algo bueno a otro, no es tan bueno, ¿verdad? Porque dice, ya ves a ese todo lo que Dios le da. No es tan bueno cuando se lo hace a otro, pero... Y decimos que Dios está haciendo cosas buenas con nosotros, ¿verdad? O que Dios es bueno porque me da cosas, o porque me sana, o porque me ayuda en una situación. Entonces dice, Dios me sacó de esta situación. Qué bueno que es Dios, ¿sí o no? Entonces calificamos la bondad de Dios en eventos, en situaciones particulares, porque no hemos comprendido del todo que la bondad de Dios es totalmente aparte de cualquier opinión nuestra o de cualquier merecimiento nuestro. Él es bueno porque es bueno, y es bueno con todos, y lo fue con todos. Pero ¿dónde se expresó la bondad de Dios? ¿En una ayuda? ¿En un regalo? No, se expresó en una persona. Y aquí es donde tenemos que comprender entonces por qué hay personas en el infierno si Dios es amor, y por qué, aun cuando Dios los sigue amando, están ahí. ¿Por qué siguen estando en el infierno y Dios los sigue amando? ¿Cuál es la razón del por qué personas que son amadas por Dios estén en el infierno, o muchos, aun siendo amados, vayan a ir a dar al infierno? ¿Y por qué decimos que son amados? Porque Dios no puede hacer otra cosa que amar, porque eso es Él, esa es su naturaleza. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Queda alguna duda? Dios no puede hacer otra cosa que amar. Sí, pero a causa de nuestra condición, Él en su amor se expresó en salvación. Y la salvación no es un evento que ocurrió. La salvación es una persona, ¿verdad? Así como el amor es una persona en la cual Dios se expresó a sí mismo en Cristo. Entonces, si una persona va al infierno aun siendo amada, hay una razón. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la razón? Usted sabe que hay muchas personas que simple y sencillamente se les anuncia su condición, se les muestra la salvación, que es una persona, y rechazan la salvación. Entonces Dios los amó y los sigue amando, pero están perdidos porque están fuera de la salvación de una condición. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces no es que Dios los manda al infierno porque los odia. Dios odia el pecado. Es más, Él odia la muerte. Él aborrece a la muerte y no se complace con la muerte del que muere. Para Dios ninguna muerte es alegría, y mucho menos cuando Él se aseguró de resolver la situación en Cristo. Porque antes de Jesús, ¿verdad?, los juicios eran inevitables. ¿Cuál era la razón de los juicios?
Vamos a ver si alguien me explica. ¿Por qué los juicios? ¿Por qué existieron los juicios? ¿Qué es un juicio? ¿Qué es Dios juzgando? ¿Qué se entiende por un juicio? Los grandes juicios que existieron, que conocemos, los grandes, que son juicios que tuvieron que ver con erradicar totalmente ciudades o gentes o pueblos. Uno de los grandes juicios fue el diluvio, el mayor de los juicios. Hubo otro juicio en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo de ese juicio? ¿Qué tenía por objetivo el juicio? Los juicios de Dios tienen un propósito siempre. ¿Cuál era? Salvar. Siempre tiene que ver con salvar. Si Dios no juzga a la tierra en el tiempo de Noé, no estuviésemos nosotros aquí, no existiera humanidad. Porque el juicio trae como propósito salvar, cortar el mal, destruir la destrucción. En el tiempo de Sodoma y Gomorra había demasiada depravación y perversión, y lo único que podía detener toda esa destrucción era cortar a esa gente. Entonces los juicios siempre tienen como objetivo detener el mal y salvar. Así que entonces la naturaleza satánica, desde que Adán pecó, tiene que manifestarse en algún momento como destrucción, porque Satanás es el destructor y él se deleita en destruir. Su naturaleza es esa. Él dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces, cuando él entra en el escenario de la vida del mundo a través de Adán, su objetivo, su proyecto, su plan es destruir. Y siempre ha logrado realizar su proyecto en diferentes generaciones, pueblos y culturas, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Para detener Dios el mal, Él estableció un juicio en la eternidad, y ese juicio lo llevó en la vida de su Hijo. En su Hijo el Padre juzgó nuestra maldad, pero el objetivo ¿cuál era? Salvar. Así que Jesús es la salvación. La salvación no es un evento, sino una persona. Entonces, vamos a seguir caminando en este entendimiento para comprender, porque muchas veces nosotros seguimos todavía como pidiendo cosas o esperando cosas. Es lo más triste. Como que usted haya encargado algo en alguna tienda, y ahora que hay esos, ¿cómo le hacen? Mandaditos, ¿verdad? Que se lo van a dejar a su casa, y entonces se lo fueron a dejar, pero usted no estaba, alguien lo recibió y usted lo sigue esperando, y eso ya está en su casa. ¿Entiende? Entonces ya sucedió, ya lo fueron a dejar y usted sigue esperando, expectante a qué horas me lo van a venir a dejar y no. Entonces eso sucede muchas veces con la iglesia, que no entiende, no comprende del todo el proyecto eterno, y seguimos esperando cosas que sucedan en nuestra vida que en realidad ya ocurrieron. Amén. Así que entonces vamos a ver, vamos a tratar de avanzar en esto que hemos estado aprendiendo, corrigiéndonos también, porque hay que seguirnos corrigiendo. Por ejemplo, con respecto a las Escrituras o la Biblia o las Escrituras, generalmente se nos enseñó o entendimos, por malas enseñanzas, que las Escrituras o la Biblia son la palabra de Dios, ¿verdad? Y las Escrituras en realidad testifican o dan testimonio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es algo que se debe leer, porque la palabra de Dios
es Dios, es una persona. Y si es una persona, usted lo que tiene que, para conocer a la persona, usted la tiene que ver. Las escrituras se leen, la palabra se tiene que ser vista. A eso de verla o de ser vista se le llama revelación. ¿De acuerdo? Revelar es cuando usted logra ver algo que está oculto, pero que ahí está. Así que hay una diferencia entre las escrituras y la palabra, porque las escrituras dan testimonio o nos pretenden mostrarnos la palabra, que es Cristo. Las escrituras se leen, pero a Cristo hay que verlo. Y hay mucha gente que lee las escrituras, pero nunca ve a Cristo. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entonces. Cuando usted y yo nos congregamos, nos reunimos como iglesia en el edificio, que no es la iglesia, lo que debemos procurar siempre es, por medio de las escrituras, ver a Jesús. Porque Jesús tiene que ser mostrado, tiene que ser conocido, tiene que ser visto, tiene que ser revelado. De la revelación de Jesús depende el que nosotros podamos expresarlo. Porque usted no puede expresar a aquel que no mira, a aquel que no conoce. Mucha gente ha leído bastante de Jesús. Ha leído, pero no ha visto a Jesús, no ve a Jesús. Así que entonces, cuando no comprendemos este asunto, pensamos que la Biblia es como un manual que pretende enseñarnos cómo comportarnos. Y así se nos enseñó. Hay que portarse bien, ¿sí? Pórtese bien. Cuando usted quiere que alguien se porte bien, le da instrucciones de comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no somos algo, se nos tienen que dar reglas. Las reglas son para aquellos que no son eso. Pero si nosotros somos la obediencia, no se nos tiene que instruir para ser obediente. Vaya viendo la diferencia. Vaya viendo la diferencia. Entonces, como nosotros no somos obediencia y nosotros no somos amor, a nosotros se nos tienen que dar leyes acerca del amor. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Qué son los mandamientos? Los 10 mandamientos o la ley que se le dio a los hombres, o la ley mosaica que se le dio a Moisés, era una lista de comportamientos, pero eran en forma de mandato, pues se llaman mandamientos. No matarás, no robarás. Y esos mandamientos, por supuesto, que son la expresión de la naturaleza y del carácter de Dios. Él sí es eso. Él es la honestidad, Él es el respeto, Él es amor, y por lo tanto Él no requiere de mandamientos porque Él es eso. Pero los que no somos eso, requerimos de mandamientos. ¿Por qué aquí en la iglesia se les tiene que dar como instrucciones a la gente? ¿Por qué? Porque nosotros nos llamamos cristianos, porque se nos malenseñó el cristianismo y pensamos que el cristianismo son personas intentando ser mejores, a las cuales por medio de un manual se les da instrucciones, y así comprendimos la Biblia. Comprendimos la Biblia como un manual de instrucciones. Porque no entendimos que cuando Dios dio leyes y dio instrucciones y dio mandamientos, era porque había una intención. Las leyes, las 10 o los 10 mandamientos, eran la revelación del carácter de Dios. Y se nos da en forma de leyes porque nosotros no somos fieles. Él sí es fiel. Nosotros somos infieles. ¿Quién aquí puede decir que no es infiel? ¿O que es fiel?
A veces nos jactamos de ser fieles, pero la verdad es que no lo somos. Ahora, esta palabra que se llama Jesús es precisamente la ley de Dios manifestándose. Por eso es que dice Romanos 10:4. ¿Qué dice Romanos 10:4? Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. En otra versión dice: porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Vamos a ver, voy despacio, porque yo lo que quiero es que comprendamos de qué se trata el que nosotros conocemos como cristianismo o el nuevo nacimiento. ¿De qué se trata? Vamos a ver entonces. Las escrituras, la Biblia, no son la palabra de Dios. Ellas dan testimonio, se lo repito porque quiero que le quede claro, de el que es la palabra de Dios. Desde el principio hasta el fin, Jesús es lo que la Biblia pretende mostrarnos. Desde el principio hasta el fin, Jesús es a quien las escrituras nos quieren mostrar. Pero el auxilio para poderlo ver es el Espíritu Santo. Así que entonces, esta palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros por medio de la persona de Jesucristo, es a la vez la expresión de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo que nosotros hacemos. Otra cosa que malentendimos: nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es algo que se hace, es algo que se expresa. Y el único que puede expresar la voluntad de Dios, ¿quién es? Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos expresar la voluntad de Dios? Ninguno. ¿Cuántos de nosotros podemos cumplir con los mandamientos de Dios? Ninguno. ¿Quién es el único que puede cumplir con los mandamientos de Dios? Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios, ¿qué son? La voluntad de Dios. ¿Y quién es el único que puede hacer la voluntad de Dios? Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que cuando Jesús se hace hombre, es la voluntad de Dios encarnada. Es el único que no tuvo problema no en hacer la voluntad de Dios, porque Él no vino a hacer, Él vino a ser. No a hacer, sino a expresar la voluntad de Dios. ¿Ve la diferencia? Jesús era la expresión. Él no vino a hacer la voluntad de Dios, sino a expresar la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios es Cristo. Cristo es la voluntad de Dios expresada, la cual ninguno de nosotros pudo expresar. Por eso a nosotros se nos dieron mandamientos y no los pudimos cumplir. ¿Por qué? Porque para nosotros eran ordenanzas, pero para Jesús no eran ordenanzas, porque Él era esos mandamientos. Él era esa palabra. ¿Se entiende hasta ahí? Jesús no es que estaba esforzándose por hacer la voluntad de Dios. Jesús es y era y fue la voluntad de Dios. Se lo voy a decir de nuevo. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios es porque usted se está esforzando por hacer algo, ¿sí? Yo estoy intentando hacerlo. Pero cuando usted es la voluntad de Dios, no es algo que usted se esfuerza, sino que se deleita. Porque usted es, la voluntad de Dios es Cristo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Están entendiendo hasta ahí? Vamos paso a paso para que comprendamos que aún por eso es que muchos cantos que nosotros cantamos siguen revelando nuestra naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de nosotros? Cuando somos nosotros,
Cuando somos nosotros, todo lo que decimos es egoísta y lo que hablamos es egoísta y todo lo que pedimos es egoísta porque estamos hablando de nosotros. Por ejemplo, decimos nosotros, hay un canto que estamos cantando ahí que dice, lo cantamos al principio, dice, él es la plenitud y fuera de ti nada deseo. ¿Cómo es que dices, Jeremías? ¿Cómo dices? ¡Ey! Fuera de ti nada deseo. ¿Cuál es ese? La plenitud de... Escuche bien cómo nosotros... Escuche. Cuando nosotros cuando somos nosotros, estamos pidiendo, estamos enfocados. Hasta ahí está bien. Eres mi deseo. Mi deseo. ¿De quién está hablando? De mí. Lo que yo deseo. Nada me apasiona, pero sigo vivo yo. El asunto es que ahí todavía estoy vivo yo. Y es lo que no hemos entendido. Ya lo vamos a comprender. Me apasiona. Seguimos siendo nosotros pidiendo cosas para nosotros. Mi deseo. ¿Verdad? Sigo siendo yo egoísta, pidiéndole, ven a mí porque yo te necesito. Pero sigue hablando de mí. Sigo siendo yo el necesitado. Sigo siendo yo el centro. Y Él que me supla. Y Él que me sacie. Pero sigo siendo yo el centro. Y Él sigue siendo como el ice cream que yo quiero comerme. Como el cono del que tengo ganas. No sé si me está entendiendo. Entonces, seguimos hablando de un evangelio en el que somos nosotros el centro y Dios es la solución. La solución de nuestro egoísmo. Pero Jesús, o Dios en Cristo Jesús, vino de una vez por todas a resolver esa naturaleza. Por eso es que el cristianismo no son personas egoístas pidiéndole a Dios que los bendiga con cosas, con sanidades. Por eso usted lo ve en la escritura que muchos llegaron, les dio de comer y ustedes vienen aquí porque se saciaron, pero ustedes realmente quieren continuar siendo ustedes con su naturaleza, no quieren morir, no quieren perder su naturaleza, no quieren comprender la situación, no quieren comprender cuál es el problema. Y sigue, yo ya días estoy hablando de esto aquí y nos ha costado comprender cuál es el problema. Nosotros no ofendemos a Dios, nosotros somos la ofensa, nosotros somos el problema, nosotros somos muerte. No hay nada que salvar. ¿De acuerdo? No hay nada que salvar. Usted no puede salvar al cáncer. ¿Sí? Voy a salvar este cáncer. No, el cáncer hay que cortarlo, hermano. ¿Verdad? El Padre tenía que cortar la situación. Él no vino a salvar al diablo. Porque el diablo es diablo. Él vino a cortarlo. ¿Usted se me está entendiendo? Él vino a destruir la destrucción. Y eso fue lo que pasó con Cristo Jesús. ¿Qué es la cruz? ¿Qué entiende usted por la cruz de Cristo? ¿Dos palos así? Esa no es la cruz, eso los católicos así lo imaginan y por andan un Cristo acá. Porque para ellos la cruz son dos palos cruzados. Cuando la Biblia habla de la cruz no se está refiriendo a dos palos cruzados. O cuando habla de la muerte no se está refiriendo tampoco a lo que Jesús pasó con él ahí.
Lo que la Biblia está enseñando, lo que Dios está enseñando, es que la cruz, más que dos palos cruzados, son el fin de una naturaleza y el comienzo de otra. No es una naturaleza salvada o mejorada, no, es una naturaleza acabada. La cruz del Calvario termina totalmente, extermina totalmente a Adán. No deja nada de Adán. Absolutamente nada. Porque Adán es todo lo que ofende a Dios. Es una ofensa, es muerte, es pecado. Adán no tenía que ser salvado como tal. Lo que tenía que ser era destruida esa naturaleza. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. Por eso dice, el que salva su vida la pierde, pero el que la pierde, la gana. No se trata de conservar, que es lo que nosotros siempre hacemos al venir aquí a la iglesia, a pedir cosas, pero sin morir, sin negar. Por eso se nos siguen dando ordenanzas, porque el cristianismo es la expresión de una naturaleza diferente. Es el amor expresándose. Entonces, cuando el amor se expresa, cuando la vida se expresa, cuando la obediencia se expresa, no requiere de leyes. ¿Por qué seguimos recibiendo ordenanzas? ¿Por qué aún usted le tiene que seguir diciendo, ama, respeta a tu marido? Esas son ordenanzas, ¿sí o no? ¿Por qué le tiene que seguir diciendo, ama a tu mujer, honra a tu padre y a tu madre? ¿Siguen siendo ordenanzas esas, sí o no? ¿Por qué? Porque no quiere morir para que se exprese el único que es el amor. Jesús no tiene ningún problema y no requiere de leyes para amar a la esposa o para respetar al marido. Porque Él es eso. Es una vida que se expresa. Pero seguimos conservando a Adán, dándoles ordenanzas. Por eso aquí no se trata de dar ordenanzas, porque si estamos dando ordenanzas, estamos conservando la vida. Y lo único que Dios pretende con el cristianismo no es mejorar, no es hacer personas que obedezcan mandamientos, porque el único que podía obedecer los mandamientos es el que es la obediencia y el que es esos mandamientos. Porque Jesús no solamente era la obediencia, Él era los mandamientos. Y por eso solo Él los pudo cumplir. ¿Por qué? Porque Él era ello. Entonces, cuando Jesús los cumple, es porque Él está sacando aquello que nosotros no podíamos hacer. ¿Por qué no podíamos hacerlo? Porque nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Solo Él, porque Él era la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios no es algo que nosotros hacemos, es la vida de Jesús que se expresa. Cuando Jesús se expresa en nosotros, eso es expresar la voluntad de Dios y expresar la gloria de Dios. Para ello es que usted y yo requerimos una sola cosa. Solo hay una cosa que a nosotros nos toca después de que Jesús lo resolvió todo. Solo hay una cosa: despojarnos del viejo hombre, despojarnos, vaciarnos y revestirnos del nuevo. ¿Y eso cuánto? A cada instante. Solo hay una cosa que tenemos que hacer, y eso es mediante la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede, el único, y es la única tarea que tiene, revelarnos a Jesús como persona para que lo veamos y lo podamos expresar. Porque aquí no es que hay gente obediente, porque ninguno de nosotros lo es. Y para Dios el esfuerzo suyo por ser obediente sigue siendo una ofensa para Dios. ¿Cuál fue el problema de Caín? Que Caín pretendió ser, pero Abel dice que por la fe, Abel trajo más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Cuando dice que por la fe, es porque la fe muestra que Abel vio a Cristo, que era en Cristo, en el único
que podía ser acepto. Porque el único que complace a Dios, porque es Dios hecho hombre, es Cristo. El único que complace a Dios es Dios. Amén. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si nosotros entendemos que el amor de Dios no tiene nada que ver con nosotros, entonces, si vamos al infierno, no es porque nos portamos mal, sino porque nos apartamos del único que podía agradar a Dios, porque nos negamos a ser la expresión del único que puede agradar a Dios. Entonces, ¿qué otra cosa pretende el Evangelio? Llevarnos a nosotros a tener una vida de deleite y de disfrute. ¿De quién? De Dios en nosotros. Porque lo que Dios pretendía no solamente era que por medio de nosotros se expresara su Hijo, sino que nosotros pudiéramos deleitarlo a Él. Eso es lo que debemos buscar cuando decimos, cuando estamos aquí, disfrutarlo a Él. El Evangelio y el nuevo pacto, porque el antiguo pacto que fue abolido fue porque Dios hacía un pacto con un hombre. Un pacto tiene que ver con una relación, tiene que ver con dos personas relacionándose en compromiso. ¿De acuerdo? Dos personas se relacionan en compromiso y a eso se le llama pacto. El mejor ejemplo es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Dos personas que se relacionan en un compromiso, donde se comprometen el uno con el otro, hacen una alianza o un pacto de fidelidad, ¿sí? De lealtad. Ese es un pacto, una alianza que se hace entre dos personas a través de ese vínculo llamado matrimonio. Pero en el tiempo antiguo Dios hizo pacto con Abraham. Dios hizo pacto con los hombres. Ese fue el primer pacto, donde Dios hizo un pacto o un compromiso, el cual Dios sabía que los hombres no podían cumplir, porque son hombres, somos hombres. Y le dijo: si ustedes andan en mis leyes, todo seré su Dios. Y usted, ¿se acuerda, va? Ese fue el pacto que hizo. Es una alianza. Se sabía que por ser hombres, ese pacto no iba a funcionar, porque en un pacto siempre hay condiciones. Son condiciones. Un pacto es bajo estas condiciones. Pero si tú dejas de cumplir, el pacto queda invalidado. Cuando una de las partes falla, el pacto se rompe. ¿De acuerdo? Y generalmente romper un pacto tenía que ver con muerte. Romper un pacto era muerte. No sé si me entiende. No era que solo rompemos el pacto, ya no, el que se rompía el pacto había muerte. Se hacían pactos y el que fallara el pacto se rompía y el otro moría. Pero entonces, asegurando Dios el nuevo pacto, ya no lo hizo con los hombres, sino fue un pacto eterno. Un pacto eterno hecho entre eternidad, en la eternidad, y nosotros solo éramos beneficiarios. Pero nosotros ya no tenemos compromiso, somos beneficiarios. Nosotros solo tenemos una cosa que hacer para disfrutar de ese beneficio. Escuche bien, usted no puede disfrutar del beneficio de este pacto si usted se conserva vivo. Porque este pacto tenía que ver con el beneficio de una nueva naturaleza y de una persona expresándose en deleite. Era su misma vida. El mejor regalo que el Padre podía darnos era darnos su vida. Y en este pacto que el Padre hace en la eternidad con el Hijo, dos eternos, ¿sí? En la eternidad se hace ese pacto, se sella en la eternidad. Era un pacto infalible. Y a nosotros nos hacen beneficiarios de un pacto en el cual nosotros no teníamos parte. No sé si me entiende. Nosotros no teníamos parte. No es que ahora usted
¿verdad? Invalida un pacto porque usted dejó de hacer, porque nunca se tuvo que ver con algo que usted hizo o dejara de hacer. En el pacto antiguo sí tenía que ver con algo que usted hacía o dejaba de hacer. Por eso usted lo podía anular el pacto. Porque acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y anduvieras en tu camino, entonces Jehová tu Dios te bendecirá. Ese era un pacto. ¿Me entiende? Pero acontecerá que si tú haces esto y esto, también, pero si tú, entonces venía la otra parte. Entonces ahí el pacto era condicionado a algo que nosotros hacíamos o dejáramos de hacer. En este pacto eterno ni siquiera tiene que ver con algo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. Pero como el beneficio de este pacto, escúchese bien, el beneficio de este pacto no eran cosas, no eran algos, sino que el beneficio de este pacto era darnos una nueva naturaleza. ¿Me está entendiendo? No eran cosas, sino una nueva naturaleza, darnos la vida de Él para que se expresara en nosotros. Entonces no es que nosotros hacemos algo, sino que para poder recibir ese beneficio obviamente tenemos que estar muertos, y por eso es que lo que se resolvió fue en una cruz, destruyendo una naturaleza antigua para darnos otra naturaleza por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo y la palabra nos es revelada, que es Cristo, se expresa en nosotros, se expresa en deleite. Es decir, la obediencia ya no se convierte en un esfuerzo, sino en un deleite, porque esa vida expresada se deleita. Jesús nunca, para él fue un tormento obedecer, se deleitó en obedecer, porque esa es su naturaleza. Cuando es naturaleza, no es un esfuerzo. Cuando hablamos de naturaleza, no hablamos de esfuerzo. Cuando hablamos de esfuerzo es porque no es naturaleza. Decíamos la vez pasada que la naturaleza de un pájaro es volar, la de un pez es nadar. ¿Qué significa? Que no hay esfuerzo para ellos. ¿Usted cree que para un pez tiene que ir a una escuela para que le enseñen a volar? No, eso es naturaleza. O a un pez tiene que ir a una piscina para que le enseñen a nadar. Naturaleza es algo que es propio y que no requiere de esfuerzo. Entonces, propio de Dios es la santidad, propio de Dios es la bondad, propio de Dios es el amor, propio de Dios es la honestidad. Eso es naturaleza. Entonces, cuando es naturaleza no es esfuerzo, pero desde luego nosotros nos tenemos que esforzar, es porque estamos en Adán. Y a Adán se le tenía que dar mandamiento a causa de su naturaleza de rebeldía. ¿Se entiende hasta ahí? Así que Dios no es mejorar gente, es quitar esa naturaleza rebelde para poner su naturaleza. Ese fue el pacto. Hacernos beneficiarios de su naturaleza, hacernos beneficiarios de su vida, para que pudiéramos expresarlo a Él y deleitar de esa expresión de vida. Por lo tanto, cuando Él se expresa en nosotros, no se expresa en esfuerzo. Es decir, cuando Él se está expresando, usted no tiene ningún problema, porque es naturaleza, en ser obediente, en ser diligente, en ser ordenado, en ser responsable. Es naturaleza. Pero cuando usted tiene que esforzarse por arreglar una cama, la naturaleza del cerdo es estar chuco, careto, en el charco, ¿sí? Pero la naturaleza de Dios es el orden. Entonces usted no me diga que está expresando a Dios si su casa es un chiquero, hermano, y hay que darle mandamiento para que lo haga. Entonces ese es el problema, que nosotros nos llamamos cristianos y no hemos sido capaces de expresar su vida o su naturaleza. ¿Ahora me entiende? ¿Se fija? Que no solamente es decir, soy cristiano, y la expresión de vida. No son mandamientos, es un deleite. Es un deleite. Es un deleite. Cuando es Cristo en usted, usted no anda amargado. Pero si usted anda amargado haciendo lo que debe de hacer, eso ya le debe decir algo a usted. Amén. Hermanos, lleguen temprano.
No es naturaleza. Es gente rebelde a la que hay que darle ordenanza, a la que hay que darle ley, a la que hay que darle mandamiento. Pero ese no es cristianismo, porque cristianismo es una vida expresándose. Y se expresa en deleite, porque esa es su naturaleza. ¿Se está entendiendo mejor? ¿Se está entendiendo mejor? Porque de eso se trata. Cada día venimos hablando de lo mismo. Dice, sí, pero lo mismo el pastor. No, es que hasta que no lo entendamos, aquí se trata de Cristo todo, hermano. Aquí esto no se trata de gente mejorada, de gente que recibe cosas. Se trata de gente que entiende que la bendición, que el beneficio no fueron cosas, fue una vida que se expresa. Y cuando esa vida se expresa, en esa vida expresada están todas las cosas que usted puede necesitar. Amén. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces no es que yo estoy tratando de ser un buen esposo porque estoy esperando que ella me responda. No, nada que ver. Jesús no nos amó a nosotros esperando que nosotros le devolviéramos. No, es que Él, esa es su naturaleza. Él sigue amando a los que están en el infierno. Él sigue amando a los que se están muriendo por su vida desordenada. Él no está esperando nada a cambio. Una vida que se expresa no espera nada a cambio, simplemente el deleite de expresarse. ¿Me entiende? Pero cuando somos nosotros, de nada me sirve. Dice, de nada me sirve portarme bien con esta mujer si cada vez se porta peor. Esa no es naturaleza. Esa es ley. Esa es una naturaleza mezquina, egoísta. Porque esa es la naturaleza de Adán en nosotros, egoísta. Eres mi deseo, eres mi yo, pero yo. Nos seguimos cantando a nosotros, hermanos, aunque digamos que no. No se está expresando Él en adoración. ¿Se entiende? Y triste. Pero la gente se sigue congregando buscando que se le siga resolviendo su naturaleza egoísta y mezquina, buscando que se le dé una palabra de bendición, que se le dé algo bonito, que le digan qué linda estuvo salí bendecido. ¿Sí o no? La bendición no es algo que Adán recibe, es una persona que se expresa. Él es la bendición, Cristo en nosotros. Entonces una persona que entiende que la solución no es conservar la vida, sino llevarla a la cruz para que se exprese el único que es bendito, el único que es delicia, el único, cuando decimos eres la plenitud, allí sí, tú eres la plenitud, no mi plenitud, la plenitud de todo. Mi plenitud significa yo sigo vivo, no, tú eres la plenitud y yo no debo existir, solo tú, porque tú eres el pleno. Entonces cuando tú te expresas, yo sigo, aunque esté siendo un instrumento, deleitándolo a Él. Entonces deleito la expresión de Él y esa es mi bendición. Cristo en mí. Entonces con gusto morimos, porque no estamos haciendo cosas para obtener, sino para disfrutarlo a Él. Ese es el gran desafío. Pero eso ya fue resuelto. Esto es algo que fue resuelto. Ya fue resuelto. Lo que no queremos entender nosotros que la solución que Dios proveyó para nosotros es una cruz. Es muerte. Entonces, si es muerte, ¿usted cree que Jesús, hablemos de Jesús no se hubiera divorciado de esta chava llamada iglesia? Así como somos nosotros. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Escuche, ¿qué hizo Jesús con esta chava para casarse con ella? ¿Qué hizo Jesús para poderse casar con ella? La cambió, la mejoró, la mandó al gym, la mandó al salón de belleza. No, tenés que ir al salón de belleza, si no, no sé, te miro últimamente, estás muy charranga. Estás muy redonda, muy cuadrada, tenés que ir al gym. Zumba.
ahora sí, no, ahora había pensado divorciarme, pero viendo bien, te aguanto un par de años más. ¿Te imaginas? Entonces, si Jesús hubiera encontrado en nosotros, nunca se hubiera casado con nosotros. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Se entregó por ella. Se entregó por ella para que ella, escuche bien lo que hizo, lo deleitara a él y disfrutara de su vida. Por eso es que no puede haber en Cristo Jesús separación. Porque lo que Jesús hizo fue fusionar la vida. Él se impartió a nosotros. Para ser Él en nosotros, no nos dejó en esa condición de miseria, en esa condición de pecado, sino que murió y llevó nuestra maldad, la llevó nuestra naturaleza, nuestra fealdad, esa es la palabra, ¿sí? Fealdad y toda nuestra arrogancia y toda nuestra asquerosidad, la tomó Él, la llevó allá a la cruz, la destruyó allá y nos dio su hermosura. Pero no había razón de divorcio. ¿Qué hacemos nosotros? Nah, ya no la aguanto. Ya no aguanto ese hombre. Pero cuando usted muere, Cristo en usted es su deleite. Y su deleite es una expresión de su vida, que amar no es algo que usted hace por condición, sino porque no puede hacer otra cosa. Si Jesús se está expresando en nosotros, no puede sino amar y entregarse para santificar. Ese es el cristianismo. Entonces no existen consejerías en Cristo, existe muerte. Pastor, necesito una consejería matrimonial. Cuénteme. Y sacan la lista, ¿va? Viera, dicen, viera. Ay, no me cocinan, no me planchan, no me arrugado, llego con hambre. Sí, hombre, divórciese, ¿verdad? Divórciese. Pero ¿por qué no va a la cruz y se complace en Cristo, lo disfruta y lo deleita, entiende la solución? La solución fue en la cruz. Allá se resolvió el egoísmo suyo, allá murió la carnalidad suya, allá murió la maldad suya, allá murió toda esa carnalidad que sigue demandando, que sigue viendo, que sigue buscando en la carne. Vaya y muera para que Cristo se exprese en usted, y va a ver cómo todo va a cambiar. Ni siquiera va a andar buscando que se embellezca ni que nada, no, así la va a ver hermosa. Y si es fea, no, es que los ojos hermosos ven todo hermoso, hermano. El problema no está allá afuera, el problema está aquí adentro siempre. Está como aquel que decía, qué cochino ese vecino, mano, que nunca arregla esa casa. Todas las mañanas se asomaba a la ventana y, qué casa más sucia, ¿verdad? Hasta que un día le dio por limpiar los vidrios y dijo, por fin limpió la casa del vecino. Y lo que estaban sucios eran los vidrios. Así somos muchos de nosotros, que no entendemos que con los ojos de Adán, solo egoístas, todo lo vamos a ver feo, pero con los ojos de Jesús no. Cristo en nosotros se expresa, Él se expresa. El cristianismo es eso. Entonces no existen consejerías, en Cristo solo existe muerte. Amén, amén. Las consejerías se le dan a Adán, no a Cristo, ya se los he dicho varias veces. Aconsejar a un cristiano sería como aconsejar a Cristo. ¿Quién aconseja a Jesús? ¿Quién aconseja a Jesús? Se aconseja a Adán, porque Adán es egoísta, Adán es malvado, a Adán hay que darle ley, a Adán hay que darle reglas, a Adán hay que decirle, si no venís a tal hora, tal cosa.
Porque el fin de la ley es Cristo, porque Cristo es amor, y donde hay amor no se requiere de ley. Porque el amor es amor. Cuando el amor se expresa en Cristo en nosotros expresándose en amor, no necesita que alguien le llame la atención. El amor mismo va expresándose, sabe lo que es impropio, lo que es injusto, porque el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido. ¿Oyó eso? El amor no hace nada indebido, no hace nada indebido. Pero ¿quién es el que no hace nada indebido? El amor. ¿Y el amor quién es? Cristo. Entonces, cuando a usted le doy leyes, es porque usted ha leído las Escrituras, pero no ha visto a Jesús y no se ha encontrado con Él. Y cuando usted se encuentra con Jesús, entonces Jesús es el fin de una naturaleza y el comienzo de una nueva, que es Cristo. Cuando Cristo, eso es lo que realmente la cruz es el fin de una naturaleza, el inicio de otra, y Él es el que se convierte en la salvación. Porque entonces ahora nosotros no somos gente mejorada, sino gente que disfrutamos, deleitamos la vida de Jesús. Y por eso es que no vamos a decir: pero Señor, si yo en tu nombre hice acá y nunca tomaste en cuenta, ayunamos, hicimos esto, hicimos lo otro. Quítate de mí, hacedor de maldad. Jesús nunca le iba a decir al Padre: Señor, pero yo morí por ese atajo de desgraciado, me sacrifiqué por ese atajo de arruinado. No. Porque ¿quién de ustedes dice: yo me sacrifiqué para que mi hijo comiera? No lo dice porque lo volvería a hacer. ¿Por qué lo volvería a hacer? Porque el amor solo eso sabe hacer. El amor no tiene problema en acostarse con el estómago vacío con tal que su hijo coma. Y no le va a venir a decir el día de mañana: ¿cuántas veces yo aguanté hambre? Pues no. Porque si aún ahora vuelve a tener hambre, lo vuelve a hacer. Entonces, cuando Jesús murió, no le reclamó al Padre, porque para Él no era una regla, era una expresión de amor. ¿Me entiende? No sé si están entendiendo. Entonces, cuando Cristo se expresa en nosotros, no lo hace en función de leyes, de reglas. Es el amor, que no puede hacer otra cosa. Entonces, el amor no requiere de mandamientos. El amor en nosotros, que es Cristo en nosotros, no es gente que va a una congregación para que le digan: ¿y qué puedo hacer en esta iglesia? ¿Cómo que qué puedo hacer en esta iglesia? No hay funciones, no hay ministerios aquí. ¿Y quién le dijo que eso es la iglesia? La iglesia es Cristo expresándose en usted las 24 horas del día, en el trabajo, en el hogar, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como jefe. Es Cristo expresándose. La iglesia no es un lugar donde se reúnen un montón de manitos y que se entretienen y hacen cosas ahí y dicen que vamos a hacer hoy esto y lo otro, y en la casa son un desastre. Esos son inventos de hombres. Amén. Dice, me dice alguna persona que vino una vez: pero yo miro que aquí no hay nada, no hacen nada. Dice: aquí en esta iglesia no hacen nada. Dice: y yo en la iglesia que he estado, ahí hay ministerio de esto, ministerio de lo otro, ministerio de aquí, ministerio de allá, ministerio de allá. Eso entendió por iglesia. Usted no ve a Jesús en un templo reunido y dando ministerios a la gente, ¿no? Dios se expresa en lo que Él es. Si Él es poder, se expresa en poder. Si Él es amor, se expresa en amor. Si Él es bondad, se expresa en bondad. Si Él es respeto, se expresa en respeto. Eso es lo que usted tiene que hacer: expresar a Cristo, llevándose usted a la cruz, y deleitar esa expresión y deleitar esa vida, porque esa fue la solución. La solución fue terminar con Adán e iniciar con una nueva naturaleza. No es gente ambiciosa, codiciosa, egoísta, malvada, injusta, porque eso es Adán. Amén. Cristo en nosotros es la humildad, la generosidad. No es Adán. Adán da
en ley. Porque como él no sabe dar, a él se le enseña a dar. Que le enseñen a dar a usted no es naturaleza. Cuando a usted le tienen que enseñar algo, no es naturaleza. No sé si se entiende. Cuando a usted le tienen que enseñar algo, es porque no es naturaleza. A usted se le tiene que enseñar a volar, a caminar. A usted no le enseñan. Lo que los papás andan ahí es cuidándolo a uno. Pues. La naturaleza es que caminemos. Sí, a usted no le enseñan, a usted lo cuidan para que no se raspe. ¿De acuerdo? Y después corre y después... El problema es que después quiere volar. Pero como no es naturaleza, se raspa. Cuando es naturaleza, usted no lo tiene que aprender, solo se expresa. Así que, cristianismo es una nueva naturaleza expresándose. Y cuando esa naturaleza se expresa y es Él en usted, a usted no le tiene que estar diciendo, fíjate que el vecino, aquí tengo unos aguacates, tengo unos... la naturaleza es generosa. A usted se le enseña a ser generoso porque no es naturaleza ser generoso. La naturaleza suya es ser mezquino, egoísta, que se arruinen las cosas. Entonces se le enseña. Pero cuando la naturaleza se expresa, cuando Cristo se expresa, mire, si yo le tengo que decir a estos hipotes, obedece. ¿Por qué? Lo estoy haciendo porque la naturaleza de Cristo no se ha expresado ahí. Pero cuando Cristo se expresa, el obedecer es natural, es deleite. No solamente es natural, es deleite. Cuando algo es naturaleza, es fácil y es delicia. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? A ustedes yo aquí les llamo la atención, les digo cosas. A veces ustedes son malos padres, les digo yo. Y solo se ríen y siguen siendo malos padres. ¿Por qué? ¿Por qué siguen siendo malos padres? Yo les digo que son malos padres, así les hablo claro. Son alcahuetes, son debiluchos, son flojos, son... Yo se los digo claro, son malos padres. Malos padres y malas madres. ¿Verdad? Pero oyen y lo vuelvo a ver que cuando su hijo se porta mal siguen siendo, porque no quieren llevar a su hijo a la cruz. ¿Verdad? No, ellos le quieren evitar todo sufrimiento, y el asunto que la cruz es todo sufrimiento. Todo sufrimiento de Adán, toda muerte de Adán, porque morir duele. Claro, entonces por usted prefiere conservar su vida y jamás se expresa a Cristo, ni en usted como padre, ni en usted como madre, y mucho menos se va a expresar en su hijo. Porque no lo lleva a la cruz. Al hijo no se le enseña, se le sacrifica. Se mata ese egoísmo. Se le expone, se le confronta con esa naturaleza para que la aborrezca. Porque lo que uno tiene que hacer al verse fuera de Jesús es ver lo asqueroso que somos en Adán y aborrecer esa naturaleza para nosotros voluntariamente deshacernos de eso que se resolvió en la cruz, pero que ahora nos toca a nosotros despojarnos. No sé si me entiende. Y entonces, claro, a falta de Cristo en nosotros, tratamos de imitar, de imitar comportamiento. Pero cuando usted imita el comportamiento de Jesús, usted sigue siendo un imitador. ¿Sí? Y se tiene que estar esforzando. Pero Dios no quiere que usted imite, porque Él no quiere hijos postizos. No quiere hijos adoptivos. No somos adoptados. Él solo quiere a un hijo, y por eso nos dio su naturaleza, para que sea su corazón en nosotros. Les daré mi corazón, dice. Entonces no es con su corazón, es con el corazón de Él. ¿Se entiende? ¿Y por qué me ven así como asustados? Solo porque no quieren morir. Están así como asustados solo porque no quieren. Si ese es lo más de ley. Imagínense que a usted se le da todo el beneficio
de disfrutar de su vida, de su naturaleza, de su esencia, de su gracia, y eso se le hace duro a usted. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se expresa Jesús? ¿Quién puede apagar el amor? ¿Qué ofensa puede detener el amor? No existe. A usted sí. Usted sí se ofende con muchas cosas. Pero si usted estuviera muerto, usted no tuviera ofensa, porque Jesús no se ofende. ¿Por qué se ofende? Porque usted está vivo, pues. Amén. Nos ofendemos nosotros. Cada vez que usted se ofende, pone en manifiesto que usted no ha ido a la cruz para que Cristo se exprese. Y eso es de continuo, hermano. Nuestra tarea aquí no es venir, Dios, dame esto, dame cosas, dame bendiciones, dame carro, dame casa, dame billete, dame billuyu, dicen otros. Eso no es. Dame tu gracia, Señor, tu naturaleza. Porque su naturaleza es independiente de cosas para yo disfrutar la vida. ¿Cuál vida? La de Él. No, pero hemos entendido cristianismo como conservar mi naturaleza egoísta y seguirle pidiendo a Él cosas para mi beneficio, pero no es Él mi deleite, sino las cosas que Él me puede dar. Y a eso le llamamos iglesia. Y a eso le llamamos cristianismo, donde Él no se puede expresar, donde Él solamente es un instrumento, pero yo sigo conservando mi vida egoísta, Adán pidiendo cosas y buscando a un Dios conforme a mi semejanza y a mi imagen, que me suplan mis necesidades, cuando lo que Él quiere es crucificar a ese Adán para que se exprese el propósito de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque la gloria de Dios no son cosas ni logros de los hombres, es cuando la vida de Él se puede expresar, porque Él es la expresión de la gloria de Dios, Jesús, y Él es la expresión de la voluntad de Dios. Pastor, y siempre va a estar hablando de esto, si es que este es el evangelio. De aquí en adelante olvídese de que se va a hablar de cosas bonitas para usted. Aquí es pura muerte para usted. Amén. Porque ese es el evangelio. El evangelio es una persona. La salvación es una persona, es estar. Cuando todo lo que está en Cristo está salvo. Salvación es estar en Cristo. Es tener el matrimonio en Cristo. Es tener los hijos en Cristo. Es tener la vida en Cristo. En Cristo es que todo está salvo. Fuera de Cristo, todo está muerto. Fuera de Jesús, todo está muerto. Todo lo que está en Adán está muerto. La gente no se va para el infierno porque es mala, sino porque rechazó, negó la salvación que es gratuita, que Dios la dio, para que no sea nuestro esfuerzo por ser mejores, sino no es negarnos a ese ser que no tiene que ser mejorado para que se exprese el único que agrada a Dios. Usted no está aquí para ser mejorado, olvídese de eso. Nuestros hijos no tienen que ser mejores, tienen que estar muertos. El que se tiene que expresar es Cristo, su espíritu, su gracia, su generosidad. Es Cristo el que es bueno. Cuando usted dice que usted es bueno, usted es egoísta, porque usted está esperando siempre algo a cambio. ¿Sí o no? Nosotros no somos buenos. Cuando nosotros mostramos bondad, siempre vamos a encontrarnos más adelante con que realmente no estábamos haciendo nada de forma genuina y que no era Cristo en nosotros. Éramos nosotros egoístamente haciendo una labor, esperando algo a cambio. Porque Adán y la carne siempre están esperando o gratitud, o alabanza, o aprobación, o premiación. Pero para nosotros, la vida de Él es todo, es el premio. Disfrutarlo, deleitarlo es lo único que tenemos. Ahora nosotros, con este nuevo pacto, no estamos pidiendo, ni buscando, ni esperando que nos den. Ya nos dieron. ¿Qué nos dieron? La vida. Nos dieron su vida. Y esa vida se llama vida abundante. No se llaman cosas, se llama su vida. Es una vida de abundancia de delicia, de abundancia de gozo, de abundancia de paz. No tiene nada que ver con cosas. Amén. ¿Se entiende? Y entonces cuando aprendemos a deleitar esa vida ya no está pensando si lo aprueban o no lo aprueban, es ella disfrutando. Y eso es por el Espíritu Santo. Amén. Eso no se puede obtener
sin cruz, sin muerte. Imposible, imposible que se pueda disfrutar la vida de Cristo sin muerte, sin cruz. Es imposible que una mujer esté feliz en un matrimonio independientemente de si el hombre no es el mejor de los hombres o la mujer no es la mejor de las mujeres. Imposible. Entonces esas personas así siguen siendo esclavas porque requieren de ciertas conductas para estar satisfechos. Pero el día que se acabe esa conducta, se murió el amor. Y se murió el amor, ¿verdad? Ya no la quiero. Es que ya no siento lo mismo. Antes sentía diferente. Vaya. No le digo, pues. Es lo que te digo, ¿ves? Cristianismo no es gente egoísta, demandante. El amor es independiente de la otra persona, porque Dios no nos ama a nosotros porque somos buenos. Y entonces por eso es que usted dice, Dios ha sido bueno conmigo, Dios es bueno porque Él es bueno, no con usted. Amén. No se trata de usted, se trata de Él. Y fue bueno con los que están en el infierno también, no solo con usted. Porque la bondad de Dios no fueron cosas, fue una persona, Cristo. Amén. ¿Se entiende? Se le están volando los sesos por allá, ¿va? Hay gente que se dice, ay Dios, qué bueno que es conmigo. Y también fue con Herodes y con aquel Hitler. Fue bueno Dios con él también. No se las tire de que, ay, es que yo creo que por algo es ser bueno conmigo, Y con Hitler fue bueno también Dios, porque Él es bueno. No lo cambia Hitler, no lo cambia nadie, nada, porque Él es eterno. Y su bondad se expresó en una vida para que Él escapara de esa naturaleza diabólica y aun estando en el infierno lo sigue amando. Amén. ¿Me entienden, hermanos? ¿Están entendiendo el evangelio? ¿Ah? Entonces deje de cantar, en mi vida ha sido bueno. No, en Cristo ha sido bueno. Que tenemos revelación, ¿verdad? Todo tiene que ver con Cristo. Todo lo que Dios expresó para nuestro beneficio lo expresó en su Hijo, no en el carro que le dio. Hay gente que dice, ay, Dios me dio el carro que le estaba pidiendo. Dios le dio a su Hijo. En Él le dio todas las cosas. Pero es en el Hijo. Porque Dios no alimentó egoísmos. Ay, es que Dios, yo quiero que Dios me dé un carro. ¿No entiende? ¿No comprende? Amén. Ese es Adán, egoísta, mezquino. Dios fue tan bueno que nos dio su Hijo, en el cual íbamos a estar satisfechos, porque Jesús no necesita de cosas. Él está completo en Él. Él está completo en Él. Y si estamos en Él, vamos a disfrutar de esa plenitud. La plenitud no es algo que yo digo, estoy pleno porque ya no me falta nada. No, es porque Cristo está completo. Cristo no necesita ni de su aplauso, ni de su reconocimiento, ni de sus ofensas. Él está completo en Él y Dios, y punto. Amén. Y si nos dieron a Cristo, hermano, Él es la plenitud. Él en nosotros, Cristo en nosotros. No sé si me entiende. Independientemente de a pie, de a caballo, de Jesús andaba. Jesús fondeaba. Independientemente del aguacero, de lo que sea, del remolino, de la tormenta. ¿Por qué? Porque no dependía de nada externo, sino de quien Él es, de su naturaleza. ¿Qué le parece? Entonces algunos de ustedes dicen que están en Cristo y oyen un aguacero y dicen, ay, las tres divinas personas, dice.
Yo no escucho a Cristo decir eso. Cristo dice, ¿ah? ¿No cree que eso sí es vida? ¿No cree que eso sí es regalo? ¿No cree que eso sí es bendición? Su vida en nosotros. Amén. Diga amén, ay, 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 aunque sea aleluya, cualquier cosa, pero diga algo, hermano. ¿Me entiende? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Cristo, todo es en Cristo. No es en mí, no es en mi bondad, no es en mi obediencia, es en la obediencia de Cristo. Por eso es que Él es la plenitud, que todo lo llena en todo, solo Él. Y Él es nuestro regalo, no cosas. Él, su vida es nuestro regalo. Para que lo disfrutemos a cada instante. Para que lo andemos disfrutando, trabajando, arreglando, ordenando, aseando. Ay, no, que solo a mí. Ay, que. Disfrútelo, aun cuando lo ofenden, aun cuando disfrútelo. Él es la bendición. Aprenda a disfrutarlo. Amén, hermano. Sí. ¿Qué le parece? Ay, que Señor, si tan solo me diera eso. Y ahí andan todos castigados, esperando. Lo que tú necesitas es mi vida. Sácate ese Adán egoísta y deleítame a mí. Y mire, Cristo en nosotros es tan deleitoso que usted, hasta el que le ayuda, por recibir la ayuda que usted le da gracias por dejarte ayudar. Ah, no, pero Adán en nosotros y no me vas a dar gracias vos. Cristo en nosotros es tan deleitoso que cuando usted le hace un bien a alguien, le dice gracias por dejar que te haga un bien. Cuando es Cristo en nosotros. Amén. Pero cuando somos nosotros, tanto que este hizo malagradecido. Usted que Jesús va a ponerle queja al Padre, mire, y esos malagradecidos, por eso me mandaste a morir a mí. Ahí estuviéramos nosotros, qué bárbaro. Tanto que le ayuda al pastor y nada. Pero ni me silba, nada. Así llega Jesús con nosotros. No. Cristo en nosotros se deleita en quien Él es. En quien Él es. Independientemente de los resultados, de lo que usted pueda hacer, Él se deleita expresándose. El amor se deleita por naturaleza, porque eso se llama naturaleza. Amén. Es naturaleza, no es un esfuerzo. Cuando Jesús está en nosotros, es naturaleza. Usted lo va a disfrutar, usted va a disfrutar ayudar, es naturaleza, servir, es naturaleza, y no está esperando nada, es naturaleza. Usted disfruta simplemente expresarlo, ya está. ¿Se entiende? Esa fue nuestra bendición. No fueron cosas, fue su vida es lo más bello. Su gracia, su humildad, su pureza. No hay una cosa mala en Él. No hay un mal pensamiento. No hay nada. Ahora nos llamamos cristianos un montón de gente que nos andamos comiendo al hermano, que andamos chismeando, que andamos murmurando. Y que todavía requerimos de disciplinas, de correcciones, de fajiadas. Cuando lo que necesitamos es enseñarnos que la vida de Cristo, el cristianismo, es muerte a ese Adán egoísta para que se exprese el único al que Dios le llama vida. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Solo Él es la vida. Amén. Es independiente del clima, independiente de todo, independiente. Es Cristo en nosotros. Amén, hermanos. ¿De acuerdo? Solo hay una cosa que usted y yo tenemos que hacer. Menos de mí y más de ti, Señor. Menos de Adán. ¿Te lo identifica Adán a cada rato en su casa, sí o no?
este Adán, dice usted. Ay, ¿cómo nos hace sufrir ese Adán, verdad? Ese sufrimiento que usted tiene es Adán. Adán le produce a usted desánimo. Adán le produce a usted enojo, ¿verdad? Decepción. Porque como Adán siempre vive esperando algo a cambio, y cuando no recibe nada a cambio, estoy decepcionado. Ando decepcionado, no me imaginé. Yo no esperaba eso de esa persona. Eso le produce a Adán a usted, decepciones. Porque Adán siempre vive esperando algo. Sí, pero cuando no funcionó el algo, ay no, dice. Imaginad. Ya no sé en quién confiar. Adán nos aflige. Nos aflige. Adán es el mundo. Y en el mundo tendréis aflicción. En mí, dice, tendréis paz. Amén, hermano. ¿Se entiende? ¿Verdad, Olguita? En mí, dice, tendréis paz. Qué glorioso. Por eso, cuando si algo tenemos que hacer nosotros, lo que estamos haciendo al principio, es dejar que esa vida comenzó a experimentar que esa vida se iba levantando, ¿va? La vida de Él, Cristo, el Espíritu Santo, qué maravilla. Y cuando Él se va levantando, no le expresa, hermano, uno disfruta su delicia. Pero algunos que cuando estamos ahora, ay, ya están cantando esto. Adán. Como Adán es egoísta. Pero cuando usted deja que esa vida que ya está en nosotros por el Espíritu Santo vaya tomando gobierno y vaya desplazando a Adán, te va a disfrutar a Jesús. Y es donde hoy no sé, Jesús en nosotros, es tan fácil Él amar, perdonar. Por eso es que Cristo en nosotros ama al enemigo. Por eso es que Cristo en nosotros, si le dan en una mejilla, pone la otra. Pero eso es Cristo en nosotros. Amén. Cristo en nosotros, no tiene problema en hacerlo. Es su deleite. El amor es sufrido. No tiene rencor, no tiene envidia. Cristo en nosotros. Cuando usted tiene que esforzarse, es porque la naturaleza de Jesús nos está expresando. Entonces, cuando ya ahorita con lo que esté entendiendo, usted lo único que va a hacer cada día es decir, este es Adán, no, menos de mí, más de ti, Señor, menos de mí. Usted solo va la tarea suya solo es vivir identificando a Adán y a Cristo. Ese es su trabajo todos los días. Identificar a Adán y a Cristo y llevar a la cruz a Adán para que se exprese Cristo. Todos los días. Amén. Esa es su tarea, la única. Usted no tiene que resolver más nada. Solo es una cruz para que muera uno y se exprese el otro. No hay más nada que hacer. Usted no tiene que mejorar a Adán. A Adán, cuando lo identifique, no le diga, ay Adán, pero te voy a enseñar a hacer bueno. No, Adán no puede. Dice que la carne no puede. A Adán llévelo a la cruz. ¿Se entiende? ¿Es necesario que siga escuchando esto usted? ¿O ya está? Hay que seguirlo escuchando para que cada día se nos vaya aclarando más. Amén. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando Cristo, su vida, se manifieste, dice, wow, seremos llevados de gloria en gloria, de poder en poder, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, transformados a la imagen de Él. Es su imagen la que se está en nosotros cada día creciendo, esa semilla que un día, esa simiente, porque Jesús no peca. Cuando Jesús se expresa en nosotros, jamás va a pecar. El que peca es Adán. Por eso es que el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, que es Cristo, está en él, y la simiente no peca. Si usted peca, ese no es Cristo, es usted. Cuando usted mantiene a Adán crucificado, Cristo jamás va a experimentarlo usted invitándolo a pecar. Jamás. Amén. ¿Se entiende? Claro, entonces usted a Cristo lo apaga por el Espíritu y levanta y revive a Adán, y Adán solo una sola cosa sabe hacer, solo pecar. Con egoísmo, con envidia, con avaricia, con codicia, con lo que usted quiera, pero Adán no sabe hacer otra cosa que pecar.
¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Verdad que el Evangelio es una maravilla? No es Adán mejorado. No, Dios no mejora a Adán, Adán lo crucifica. ¿De acuerdo? Y el alma, termino con esto, el alma, vamos a ir aclarando muchas cosas, es el instrumento nuestro por medio del cual se expresa, es la expresión de la naturaleza que nos gobierna. Si quien nos gobierna es Adán, el alma la va a expresar, pero si quien nos gobierna es el Espíritu Santo o Cristo, el alma va a expresar. El alma solamente es la expresión. Le voy a explicar cómo es, para que lo vea. Es como un televisor. El televisor solamente expresa la imagen que se está grabando. El televisor es como el alma, que usted está con la cámara grabando aquí, pero usted está viendo por el televisor lo que se está grabando por allá. Es la que expresa, el alma es la que expresa la naturaleza que está gobernando. Si quien nos está gobernando es el Espíritu Santo, usted va a experimentar en su alma deleite. Pero si quien está gobernando es Adán, usted va a ver que su alma va a expresar a Adán. Amén. Quiere decir que aún sus sentimientos y sus emociones, si están siendo gobernados por la vida de Cristo, sus sentimientos y emociones van a ser expresados por medio de la vida que lo gobierna. Amén. Y entonces usted disfruta de otro tipo de sentimientos generados por Cristo en nosotros. Amén. Pero si usted deja que Adán gobierne, Adán pecado, Adán carne, entonces usted va a experimentar otro tipo de sentimientos como los que experimentó Adán. Y dijo, tengo miedo, tengo esto, tengo lo otro. Ahora su alma está expresando la naturaleza adámica que está gobernando. Pero esto, el único que lo podía resolver fue el Padre y el Hijo, y lo resolvieron entre ellos. Y a nosotros nos dieron la bonita oportunidad de cada día elegir si vivir en Cristo o en Adán. Porque si vivimos en Adán es en la carne, y si vivís en la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué le parece? No crea usted, Adán necesita de cosas para ser feliz. Necesita de logros para ser feliz. Y por eso Adán aprende a mentir, aprende a hacer cosas injustas, incorrectas, porque él ha aprendido a deleitar la naturaleza adámica en logros carnales. Pero la vida de Cristo aprende a deleitar su vida independientemente de cosas, porque ahora es una naturaleza. ¿Usted cree que los pájaros están, ay, quisiera tener más nidos, ay, yo no sé, pero mañana quisiera comer, ay, no sé, y no están pensando en eso. La naturaleza de ellos es hoy volar y tranquilo. Mañana. Eso es la vida de Cristo en nosotros. No hay afán en Cristo. No hay preocupación en Cristo. Amén. El que le enseña a usted a vivir oprimido, estresado, es Adán. Porque Adán ya está pensando, ay, y mañana ya viene el lunes. ¿Sí o no? Ni disfrutan el domingo ustedes. Porque Adán los castiga. Adán les dice, ay, mira, ya mañana es lunes. ¿No es cierto? Adán es un tormento. Cristo le enseña a disfrutar a usted. Cristo en usted disfruta los detallitos. Cristo en usted disfruta en la casa. Cristo en usted disfruta los hijos. Cristo en usted disfruta la esposa. Cristo en usted disfruta el hogar. Cristo en usted disfruta el perro que tiene. Pero Adán en usted, ¡ay, chucho viejo! Adán lo castiga, lo atormenta, porque Adán lo tiene tan frustrado. Ay, tengo tantas cosas que hacer y este perro que se me anda cruzando. Porque Adán depende de cosas. Amén, hermano. Y entonces mañana domingo, ni el domingo, hay unos que ni el domingo los deja Adán, los tiene esclavos hasta el domingo. Ay, qué triste. No, mañana yo
Allá con aquella propiedad que tengo, disfruto el asadón, disfruto la pala, disfruto la piocha, todo lo disfruto yo. ¿Por qué? Porque Cristo en mí. Hay unos que hasta la piocha, todos los atormenta. Porque Adán vive atormentado por todo, sentado, parado, acostado, de día, de noche. Si es de noche, ay, que quiero que amanezca. Si es de día, ay, quiero que anochezca. Adán vive frustrado. Y Adán vive con deseos de cosas. Y dice, pero quiero esto, quiero lo otro. Y por más tiene, ahora quiero más, quiero más. Y Adán es insaciable, nunca se sacia. En Cristo estamos plenos. Amén. ¿Me está entendiendo? Él es la plenitud. Él es, no cosas. Él es la plenitud. Que todo lo llena en todo. Frijolitos ricos. Mire, con un tomatito, con un vinagrito ahí, mire, rico. Pero es Cristo en nosotros que disfruta hasta los más sencillos detalles. Amén. No, pero entonces tenemos una iglesia adámica que le decimos, estás afligido, pero Jesús te va a bendecir. Ese sueño que has tenido, ese anhelo de tu corazón, ya te lo va a dar. Ay, mientras se lo da, ay, ¿cuándo me lo vas a dar, Señor? Ay, ya están afligidos. Amén. Cristo en nosotros es tener resuelto todo hasta la eternidad, hasta la vida. Si hoy me voy, gloria a Dios. Por eso el apóstol decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es vida, Cristo en nosotros. ¿Qué le parece? Amén. Sí, usted lo oye y se oye bonito, pero no lo va a disfrutar hasta que no mate a Adán en su vida. Amén. Y ahí va a estar afligido por Adán, oprimido por Adán, por la carne. ¿Entendió, hermano? Y pobrecitos sus hijos, no disfrutan a su padre ni a su madre, porque ese Adán sí que bárbaro, hermano. Hay hijos que no disfrutan al papá ni a la mamá ni los domingos. Y a veces uno les dice, vamos a tal lado. No, es que tengo tal cosa que hacer. Es que tengo tal... Y el pobre hipote. No juegan una pelotita con él, nada. A mí me gusta Félix, mire. Félix allá va con la chica, que van a jugar, que van a correr, que van en bicicleta. Está disfrutando a su hija. Yo nadie miro disfrutar a su hija como este hombre. ¿Verdad? Qué triste, man. Porque Cristo nos hace disfrutar detallitos, cositas. Hasta arreglar una gotera la disfruta usted en Cristo. Mantener su casa aseadita, ordenadita, la disfruta en Cristo. Pero Adán como vive tan frustrado y tan amargado, las casas llenas de telas de araña, careta, chuca, juca, hedionda. Uno dice aquí, no puede ser usted que está Cristo viviendo ahí, hermano. No puede decir que está Jesús. Jesús es el cielo, Jesús es la gloria, Jesús es la patria celestial. Amén. Jesús es las calles de oro, es el mar de cristal, Jesús es todo. Adán lo tiene viviendo usted en medio de alacranes, de cucarachas, de sapos. ¿Por qué? Porque Adán está amargado, está frustrado, está desanimado, está punchado. Adán vive de momentos, de ratos, de condiciones, de si tengo esto, de si logro lo otro. Y se va a morir. Y ya está muerto. No se va a morir, ya está muerto. Adán no, Adán es que no quiere morir, más bien. Pero ya está muerto. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Fíjate que ayer, termino con esto, estuvimos con Jeremías todo el día ya arreglando aquella propiedad. Y yo a veces me decía alguien que llegó ayer, no voy a decir, no, pero alguien me dice, pues chica pastor, yo aquí ya hubiera lotificado, me dice. Ya era lotificar, no, mi hijo. Este es mi deleite, aquí yo disfruto con Cristo, le digo yo. Sembrar arbolitos, más bien voy a hacer más cosas, más bien voy a comprar una vaquita, le digo. Voy a poner un gallinero y voy a comer huevitos de gallina míos, India, le digo. Esto es vida para mí, Cristo en mí. Agarro una piochita y estoy, mire,
Mira que ustedes miran bien parejito ahí. Óigame, eso me ha costado a mí. Vea, hermano Lino, ráspeme aquí un poquito a mí. No esté detallado aquí. Mire, voy. Y yo disfruto eso, disfruto aquello y lo voy haciendo. Hay otros que allá y dicen, andan frustrados, amargados, y yo feliz con una piochita. ¿Por qué? Porque Cristo me hace disfrutar. Por eso, cuando uno va entrando a ciertas edades y comprendiendo la vida es tan bonita, hermano. Amén. No necesita, créalo, más que del gobierno del Espíritu Santo en usted. Y usted ya está listo para irse si quiere. Amén. Pónganse de pie.